¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Bien? Ya estamos Muchísimo también frío. Mucho frío, sí. Estamos en www.sabervertv.com.ar. Tenemos televoto esta noche, así que ya mismo presentamos y le contamos cuál es el tema del día. Presenta el televoto de Saber Ver. Barceló Gerardo, servicio mecánico especializado, nacionales e importados, servicio oficial Kia. Barceló Gerardo, España 256. En un ratito van a estar acá los papás de Tomás Osorio, el chico que murió atropellado por un auto. Y la tendencia pareciera ser que en los homicidios culposos, el culpable va a su casa, en el peor de los casos. La pregunta es, en estos casos, ¿está de acuerdo con el arresto domiciliario de los conductores que matan a una persona? Por el sí 451-5802, por el no 451-5803. Los teléfonos de la producción, para lo que quiera opinar, como siempre, 451-3900, 453-8753. Repetimos, 451-3900, 453-8753. ¿Qué tenés para decir? Enseguida estará acá Emilio Monzó, bueno, ya está acá en realidad, vamos a hablar con él. Dentro de un rato va a estar Néstor Pitrola, enseguida también los papás de Tomás. Pero antes quería hacer una consideración muy rápida sobre uno de los temas que está generando discusión en este tiempo. Mañana se va a votar en el Senado la ley que da igualdad de derechos a las personas homosexuales para contraer matrimonio, llamado matrimonio igualitario. Esta noche, en varias ciudades del país, la Iglesia echó mano a miles de chicos de colegios confesionales para utilizarlos como masa crítica en un tema que es de grandes, en realidad, que es de adultos, donde no debieran ser utilizados de esta manera, sobre todo porque lo que se propone es formalizar definitivamente la marginación de una minoría de la sociedad, una especie de apartheid, una especie de limitación de derechos para personas que debieran gozar de los mismos que todos los demás, porque así lo establece la Constitución, porque así debe ser, porque no estamos en la Edad Media. Sin embargo, sectores que hacen permanentemente alarde del consenso y de la paz social presuntamente crispada por un gobierno confrontativo, llaman a la Guerra Santa, como una especie de cruzados, caballeros con sus armaduras, para evitar que las personas que tienen una preferencia sexual diferente puedan tener la posibilidad de contar con los mismos derechos que todos los demás, nada más ni nada menos que eso. Y como de costumbre, como acostumbra la derecha, como pasó cuando se discutía la ley de divorcio 20 años atrás o 25, en los 80, donde no se obligó a nadie a divorciarse, se divorciaron los que tenían que divorciarse, los que iban a divorciarse, nada más, no se terminó el mundo, como hicieron durante los piquetes del campo, y como hacen ahora, se apropian de los símbolos. La bandera y la patria son solamente de aquellos que puedan garantizar pertenencia a ese grupo sectario que pretende, de manera fundamentalista, imponer los dogmas de la fe de su propio culto al conjunto de la sociedad. Y este es un Estado laico, aun cuando la religión católica sea la oficial. No es un Estado confesional, no dependemos del derecho canónico del Vaticano. Y llama la atención tanta furia movilizadora que exhibe la Iglesia, promovida sobre todo por los sectores más conservadores, en esta instancia, porque es la misma Iglesia que, por ejemplo, no se movilizó, no movió un dedo cuando se torturaba gente en campos de concentración, cuando se arrojaban personas vivas al Río de la Plata, cuando se torturaban mujeres embarazadas y cuando se apropiaban de los bebés de esas personas que desaparecían. Tampoco hubo una sola movilización contra los curas abusadores que por decenas, centenares y hasta miles en el mundo se han aprovechado de su posición dominante respecto de criaturas indefensas que tenían bajo su tutela en hogares y colegios. Sin embargo, eso solo mereció una disculpa escrita en papel, apenas eso. Y ahora lo que estamos discutiendo es simplemente darle a todos igualdad de derechos. Pero hay una especie de fantasía perversa que está en la imaginación de los sectores más retrógrados. Pareciera que los homosexuales viven fornicando. La condición de homosexual es que todo el día en la cama, 24 horas, todo el tiempo. Entonces hay una especie, no sé si de envidia o qué cosa, y dicen, no, ¿cómo van a casarse personas que solo viven para eso? Olvidando que en realidad, primero, la ley no va a obligar a hacerse homosexual a nadie, ni siquiera los que lo son
y lo asume, los va a obligar a casarse, como no obliga el derecho a casarse a los que somos heterosexuales. Algunos hemos hecho uso de ese derecho, otros no. Exacto. Uno es totalmente libre de hacer lo que mejor le parezca, pero tiene que tener el derecho tutelado por el Estado para poder formar una familia, porque en realidad, ¿de qué se trata el matrimonio? De que dos personas, independientemente de la preferencia sexual, además del sexo, puedan compartir un proyecto de vida, puedan construir un futuro en común, puedan cuidarse cuando haga falta y puedan seguir en la medida de lo posible juntos hasta que la muerte diga basta. Eso es todo lo que se está reclamando para todas las personas, no importa cuál sea su preferencia sexual. Y es muy peligroso esto de cercenar derechos, de segregar a algunos, porque así empezó Hitler con los gitanos, los judíos y los homosexuales con el triangulito rosado, porque iban a ser incapaces de ayudar a perpetuar la especie aria. Es un riesgo extraordinario y llama mucho la atención, aunque dentro de unos años esto será seguramente una discusión anecdótica, cómo se escudan en cuestiones como la guerra, como que el que no participa de esos dogmas queda al margen de la vida. Vuelven a instalar la palabra diablo, ¿no? El diablo Montserrat. También se dijo eso en la época del divorcio. El diablo, ya la existencia de Dios está es susceptible de ser discutida desde el punto de vista científico. Ahora, lo del diablo, yo no lo escuchaba desde cuando fui al colegio franciscano y a los 6, 7 años los curas te decían, ustedes no son demasiado buenos ni demasiado malos. Entonces, al cielo no van de movida, de una. Al infierno tampoco, van al purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Y es como el infierno, pero un rato. Entonces uno con la cabeza de 7 años y me van a prender fuego durante años hasta que pueda liberar todos los pecados. Una locura. Bueno, esa cosa tan fuera de época en el siglo XXI sigue otra vez o vuelve a ponerse sobre el tapete como si lo que pasara o llegue a pasar en el Senado fuera a condicionar definitivamente la vida de la sociedad. Es simplemente igualdad de derechos como la Constitución lo establece y como todo el mundo merece. Los curas podrán seguir manteniendo el matrimonio religioso, no van a obligar a la Iglesia a casar a homosexuales. Y cada uno que profese esa fe podrá seguir haciendo sus ritos y sus dogmas. Yo he ido a muchos casamientos, yo me casé por civil, no por iglesia, pero he ido, y hace 35 años, pero he ido a muchos casamientos religiosos, de amigos o de allegados, y me he emocionado con la ceremonia donde la fe de dos personas que deciden unirse para siempre es expuesta ante la gente que los quiere. Y me parece muy bien. Ahora, que eso pretenda extenderse al resto de la sociedad, marginando a una minoría por el solo hecho de serla, creo que no corresponde. Bueno, iba a hablar, pero vamos a darle pie al invitado. Decí que te casaste a los 20, porque si no van a pensar que... En realidad son 32, no 35. Ah, bueno, por eso me parecía. No te daba tantos años. ¿Cómo le vamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Acá, Frío en Bahía. Mucho frío. Viento hay en Bahía que se agrega al frío, me parece. Ahora va a hacer un parque eólico en Torkins, Sí. 60 molinos, van a poner 230 millones de dólares. En Tres Picos. Ahí Bueno, en García del Río, en sí, realidad. sí, en García del Río. Está bien, hoy me tocó ir justamente a Médanos y sufrí el frío de alguna manera, pero el viento es. Y yo soy de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, que también... Como Gatti. Como Como Gatti, Gatti. exactamente. Orlando es de Tejedor, aunque a veces le cuesta... Es el único de Tejedor que fue alguna vez al Mundial, pero fue en el 66. Y en el 74 no Ah, fue. no, en el 66. ¿Villa de dónde es? No, Villa es 25 de mayo. El 5 de mayo, no Gatti sí es de Carlos Tejedor. De hecho, mi secretaria es la sobrina de Hugo Gatti. Mirá vos. Bueno, y más allá de dónde es geográficamente... Hay otro dato. Sí. En el partido de Carlos Tejedor es donde mataron a Aramburu, en Timote. Ah, Así también. que es el otro dato relevante. La Selma es en Timote, partido de Carlos Tejedor. Y políticamente, ¿de dónde es usted ahora? No, uno, aparte yo fui intendente de Carlos Tejedor, conserva el territorio desde el punto de vista político y sentimental también, por los vínculos uno lo tiene en ese lugar. Mi familia es de Carlos Tejedor, pero políticamente el crecimiento hace que uno también amplíe el territorio del trabajo y el ejercicio Para quien político. no lo recuerda, fue ministro de Scioli en Asuntos Agrarios no hace tanto tiempo. Sí, Después sí, en un momento muy difícil por el Dificilísimo. conflicto. vino acá al puerto, ¿no? Cuando Vine una de al las puerto, así tantas que se situaciones. juntaban varios problemas. El del puerto, la sequía de la región del sudoeste, que agravaba el conflicto nacional entre el campo y el gobierno nacional justamente. Que
no observaba o no dejaba ver ese conflicto, la grave situación que vivía la zona del sudoeste. Parecía que el conflicto era la soja, era la gente... Que no parecía, es que los que hacían el conflicto eran los ojeros, porque querían todo. Bueno, claro, pero Stroeder no estaba en el escenario que era realmente el conflicto. Si la 125 hubiera sido aceptada, hoy muchos tendrían muchos menos problemas. Pero bueno, al margen de eso, si estaba con Scioli... Bueno, sí, yo creo que el conflicto tuvo más que ver con las formas que con el fondo. Este gobierno nacional donde no se manejó bien justamente fue en las formas, y esto fue lo que castigó la sociedad. ¿Y le parece una buena forma cortar la ruta a discreción, el tiempo que se les antojara y derramar miles de litros de leche, y evitar que fuera Hacienda y remedios y todo ninguna eso? de esas formas, pero la cultura de las formas la derrama quien gobierna. Por lo tanto, si la cultura es la confrontación, la sociedad actúa de la misma manera. ¿Alguna Me vez, parece, sí. Sí, ¿alguna vez le dijo durante el conflicto a Scioli que se despegue del gobierno? No. ¿Scioli quiso despegar o consultó? Sí, de hecho, haber asumido yo como ministro de Asuntos Agrarios fue una diferenciación, porque él sabía que estaba poniendo en funciones una persona que como legislador había opinado en contra justamente de la forma de la imposición, y sin embargo tomó la decisión de ponerme de ministro, y por supuesto las consecuencias fueron que al año yo tuviera que irme de... ¿Pero lo echó Scioli o Kirchner a usted? Yo creo que Kirchner, pero las circunstancias políticas también, y el ¿Le explicó el resultado otro día? del 28 de junio. Estuvo conversando un rato con Kirchner, ¿le explicó por qué lo había echado o no? ¿Usted lo fue a ver o él vino a verlo? ¿Cómo fue el asunto? No, dejemos eso. Sí, ¿Sí estuvo reunido? No, sí es real. A ver, no es que, pues si no empezamos... yo no quiero confrontar y soy dialoguista. ¿Por qué siendo gente de la democracia, cuál es el problema Por de la eso mismo confrontación? digo, por eso ¿Cuál es mismo el digo, problema? yo soy de la generación producto de la democracia, en donde hoy estas circunstancias hasta siento una incomodidad, por ejemplo, lo que me pasa con Cristian en Bahía Blanca, que pertenecemos a esos sub-45, donde la relación nuestra trasciende esta circunstancia política y queremos seguir en diálogo. En un momento parecía el año pasado que había que elegir con quién dialogábamos y con quién no. Para mí fue un buen gesto que el presidente de la Nación me haya invitado a Olivos. Estuve nunca... El expresidente. El expresidente, bueno, un fallido con alguna realidad, me parece, y estuve 2 horas y media. Pero realmente, primero quiero descartar algo que en los medios, en Clarín el domingo salió también, en Perfil, de que me ofrecieron el PAMI o algo por el estilo. A mí no me ofrecieron absolutamente nada. La conversación fue una conversación... Aquí cerrado 2 horas y media, ¿eh? ¿Cuánto? 2 horas y 2 media. horas y media. Chamuyo, ¿eh? No, porque creo que llamó la atención de que pudimos dialogar de cosas más abstractas, teóricas y genéricas. 15 minutos de economía y el resto de la globalización, los impactos en el mundo, China, Oriente, Rusia. ¿Los 2 solos? Los 2 solos. ¿Y cómo es Kirchner personalmente? ¿Qué cosas me sorprendieron? Y que creo que justamente porque uno cuando se va de ahí comienza a analizar por qué razones entonces... ¿Usted alguna vez había estado tanto tiempo con Kirchner? ¿Nunca? No, nunca. ¿O nunca había hablado? Siempre fue formal, como Ajá. ministro, que no es lo mismo, o como intendente municipal cuando era intendente. Y que observé que realmente tiene un conocimiento de la situación, es responsable en la gestión. Después Sí o sí. discutamos lo ideológico. Es Sí. responsable en la gestión, está encima de los números. De hecho, me peloteó durante 15 minutos más con el conocimiento fino del número día a día, tipo intendente, como yo lo fui, y pondera mucho a quien sabe administrar justamente los números. Eso tengo que destacarlo y se demostró. Segundo, que a mi parecer, porque uno ve la imagen esa muy pasional en la televisión, más formado de lo que yo pensaba. ¿Académicamente? Sí, más formado de lo que uno pensaba. Yo ¿En economía, por ejemplo? En economía, Porque no es su, en economía muy formado. ¿Sí? En el resto de los temas, con una concepción del mundo interesante, producto de una lectura y del conocimiento que tiene del lugar que está en el poder. Esas cosas me sorprendieron. Ahora digo, ¿por qué ocurre el resto? Y vuelvo al tema de las formas y el poder. El poder es lo normal en cualquier ser humano, es que cuando uno sube a ese altar, lo que tiene que cuidarse es de la soberbia. Es decir, lo primero... Pero, Monzón, ¿no será en lugar de la soberbia cuando uno
toca intereses. intereses Sí. y trata de redistribuir. Eso no se puede hacer. Pero se puede hacer tocar intereses y se puede hacer de otra forma. Mira, el consenso para Sí. la derecha es que le digan siempre que sí. No Mientras le diga que sí, estamos bárbaros, yo consensuamos. no comparto No comparte en eso. eso. No comparto. Me parece que se puede establecer otro tipo de diálogo. Si uno ubica el contexto de lo que fue la 125, yo no coincido. A ver, yo considero gesto de soberbia que asuma Carlos Menem como senador nacional y que te esté tocando el testículo o algo por el estilo de mufa. Yo no considero las formas de vestir y reírse de tener cosas desprolijas cuando uno es presidente de la nación, porque eso está marcando. Y para el presidente le dicen que esa cartera es cara. Son detalles. No son detalles secundarios, porque la institución presidente de la nación está por encima de la figura de quien sea, de Menem, Alfonsín, es decir, es la figura, es la institución presidente de la nación. Entonces, cuando uno empieza a violentar con esa figura, es que cree que está por encima de la institución, que es lo que nos falta en nuestro país. Muchos prolijos nos han destruido. Perfecto. ¿Cuántos prolijos nos han Perfecto, destruido? pero la institución está por encima de las personas. Si no estamos votando cada 4 años un Mesías que nos dice el infierno, yo voy a ser el Salvador. Desde el año 1853, si queremos de 1810, venimos en esa concepción monárquica que viene de España y que es divina, como Pero vos Monzó, decías. si usted le quita, Entonces, le quita a la CFJP los recursos de pero los las jubilados. las formas tienen mucho que ver. Es decir, en el trato, mucho más cuando uno tiene la responsabilidad o ejerce el poder. Casi en exceso la tiene que realizar y la tiene que cuidar, porque es el poderoso. Me parece que eso se violentó. Y para ser sincero, la derecha, como recién la calificaba, y si querés con la descalificación más grande, justamente esa derecha, y si la descalificamos, ¿cómo podemos ver a la sociedad entera consustanciado con eso que vos estás descalificando? No era con ellos, sino que la sociedad entera lo que estaba repudiando eran las formas del gobierno nacional. Ahora, si creemos que estaba esa sociedad a favor de Violcati, estamos confundidos. Lo que sí, el reflejo de la sociedad fue contra lo que recibía por parte del gobierno nacional en cuanto a la forma. ¿Qué le dijo sobre la economía? Lo noté, ¿En lo fiscal? Lo noté eufórico. Lo noté. Lo más impactante es que él dice, y está muy atento, de dejar un país sin compromisos de deudas. Él dice que dejamos si no se quiere ir. No, pero él proyectaba un país sin él. Nunca hablamos de cosas concretas. La verdad fue una reunión excelente. Nunca habló de temas particulares, ni de él, ni de ningún candidato. Y él dice el país desde el 2014 al 2020 va a tener un 15% de deuda con respecto al PBI. Ese país vuela. Es nada. Ese país vuela, dice, del 2014 administrando bien este país vuela. Algún mérito tuvo el desprolijo, ¿no? No, vamos a los méritos. Yo quiero decir los méritos, porque si no, no hay razón. Cuando la sociedad no te respalda y vos estás haciendo las cosas responsablemente, como considero que lo hace en cuanto a los números, alguna razón hay para esa lógica. Ahora, Monzó, ¿significa que va a tener que pagar 60.000, 70.000 millones de dólares de deuda? Sí. Si vamos a llegar, salvo que el Producto Bruto se multiplique por 2. Sí. ¿Cuánto es la estimación de crecimiento? Sí. Porque el sí, 15% de deuda sí. hay que cancelar y amortizar mucho, ¿eh? Sí. ¿Lo va a pagar el gobierno eso? Y yo, por lo que él no me lo dijo, pero por lo que vislumbra, él apunta a dejar un país en ese sentido. Con el 15% del PBI en Sí, deuda. O la deuda era un 15% del PBI. Exacto. Esto es, digamos, después de 15 minutos de desarrollo, lo más impactante que uno puede destacar en cuanto a eso que es concreto de nuestro país es esa situación. ¿Hablaron de la distribución o redistribución, como dice Carlos, del ingreso? Porque... No. De eso, Bueno, 82% móvil. ¿Cuál es su opinión con respecto al 82% móvil para los jubilados? Mi opinión, política? Por supuesto que es justo para los jubilados. Ahora, también me gustaría estar con el número fino porque si no estamos siempre hablando de conceptos muy demagógicos, porque son conceptos muy fáciles, es decir, cualquiera, ¿quién va a decir que no desde el punto de vista político a semejante título? El 90, 100, 90, lo que quiera. Ahora, entiendo que hay una responsabilidad de gobierno, una responsabilidad en cuanto
a los números y que tenemos un ministro de Economía que también hay que escuchar la voz de quien gobierna y quien administra. Hay que empezar a hablar más de administrador en este país. Es un concepto que no se utiliza mucho. Sí. Y esta, sí. No, te quería preguntar si ya, después de todo lo que está contando de Kirchner, ya renunció a de Narváez o no. No, todo lo contrario. Por eso digo, trato de poner con mi subjetividad las cosas desde mi criterio, vuelvo a insistir, en el punto... Porque convengamos que de Narváez, perdón, es quien se vanagloria de haber derrotado al kirchnerismo. No, el 18 de le julio. le ganó. Bueno, sí, le ganó. No, Sí, le ganó ganó. la provincia de Buenos Aires. Le ganó. Digamos, pero quedó medio y medio, digamos. De hecho, la Bueno. oposición no logró ser el 50%. Hasta ahora ha ido de tropiezo en tropiezo porque se pusieron de acuerdo en votar en contra del gobierno. Ahora, en cuanto a un proyecto en común, es bastante más complicado. Pero quiero decir, de Narváez es el adversario. Sí, es el adversario, es la cabeza visible hoy de lo que es la oposición en la provincia de Buenos Aires, pero también es cierto que estamos viviendo un momento, y creo que el 2011 es la bisagra, entre la transición, y esto comenzamos este diálogo en ese sentido, entre una generación política predemocrática y una generación política postdemocrática. Las transiciones nunca son fáciles. Y creo que Kirchner es el último liderazgo predemocrático. Parir liderazgos nuevos, producto de la militancia, producto de un trabajo con la gente, con escuchar, con lo que significa escuchar a la gente y hacer la militancia que hicimos Pero la todos gente nosotros. son muchas voces. No importa, pero el no es una sola ejercicio, cosa el la gente. ejercicio de escuchar es muy difícil. Hoy tenemos en esa transición personas que son productos de la popularidad de los medios, no Sí. liderazgos consolidados desde el punto es de cierto. vista... Discúlpeme, porque de Narváez en alguna medida también lo es. Ahora lo voy a decir, Ah. no, usted pareciera que yo... ¿Qué se, pero qué es lo él que se yo anticipa, está usted se ansioso. anticipa y yo Sí. le voy a explicar que sí, yo voy a reconocer todo eso. Justamente ese es mi análisis. En ese sentido, la sociedad busca figuras que expresen o reflejen su posición. Nuestra generación, Cristian, otro día nos juntamos en Salta, no tenemos, y hay un espacio y un vacío, y puede ser por la época del proceso dirigencial. Nosotros vemos una distancia, siquiera hasta etaria, Generacional, entre sí. lo que se va y nosotros, que el problema y el inconveniente que tenemos es nuestra popularidad, no somos conocidos. Ahora ese bache, ¿qué hace la gente? Apela a la televisión y dice, bueno, Reutemann, bueno, Scioli, de Narváez, Macri, Y al que eligen, y y al que eligen eligen. el personaje popular Sí. como un liderazgo político. Y esto cuesta mucho convertirse, y yo felicito a las personas estas que han decidido hacer política, porque si no el bache está vacío. Hoy tenemos esa conducción que es difícil amalgamar con los que sí somos militantes de siempre y estamos buscando justamente esa responsabilidad. Y por eso hablo del escuchar. Monzó, lo vamos a escuchar un minuto, dígame qué va a pasar con el campo. Vamos a llegar a las 150 millones de toneladas. Sí. Vamos a dejar de ser soja dependientes. Le vamos a incorporar valor agregado a nuestra producción. Sí, eso va a ocurrir cuando, y espero que esta generación que la voy a defender, empecemos a hablar de un país a mediano y largo plazo. Acá no hay políticas a mediano plazo. Actuamos sobre lo urgente, sobre lo inmediato. Colocamos a veces exageradamente un título que nos salva de la noticia del día y después el tema se terminó. Y acá, en nuestra zona, que no tenemos soja, Sí. que el trigo Sí. poco Bueno, porque no se ve. en esta- ¿A qué tendría que En dedicarse? estas- ¿Cuál debería ser el perfil? El primer paso, esta zona tiene un avance, pero que no tiene que quedar en el marco, que es la ley que está vigente actualmente sobre la región del sudeste, porque es la única ley que tiene una concepción de región En en la base a un provincia. estudio sociológico. Sí, el resto es un disparate. Yo como intendente municipal pertenecía a 16 regiones distintas. Cada político de turno No, pero ahora sí pone... está claro que Bien, está ahora hay que referenciada. ponerle recursos a esa ley y hacer un estudio de reconversión en muchos casos, como es el caso de Stroeder, de la producción, para cambiar una concepción que tiene que ver con la tradición, con la cultura, de seguir la gente sembrando trigo. Sí. Y ¿Cómo ya, hace que un chacarero no siembre trigo? Muy Hay bien, que todo explicarlo. eso, pero eso hay que Y darle explicarlo y hay rentabilidad. que buscar una reconversión de esa producción. Lo último, Sí. lo acompaña Luis Vidili acá. Sí, y usted mi mencionaba con mucha familiaridad Cristian por el intendente. Sí. Cristian Breinstein. No son Claro. el mismo espacio, sí son Claro, ¿quiénes- pero ¿qué es quiénes lo que son ha pasado? los suyos acá? Cristian, lo que hay afuera es muy complicado, porque tenemos sectores que
dirigentes provenientes del conflicto con el sector agropecuario, dirigentes independientes que se animaron a participar en política, y nosotros que somos críticos dentro del justicialismo. Entonces, ¿por qué hablo con familiaridad? Porque Luis y porque Cristian son amigos, y las circunstancias políticas no van a hacer que esa amistad y ese vínculo se vaya a romper. Hugo Bilbao, Luis o Cristian son amigos míos. La circunstancia política no va a romper esa amistad. Gracias por la visita. No, gracias, suerte. Recordamos los teléfonos de la producción: 451-3900, 453-8753. Volvemos Pausa. con los papás de Tomás Osorio en 2 minutos. ¡Animémonos! Despabilate, papá. Queremos vivir la vida. Anda a hacer lo que vos quieras en el momento que vos quieras, que tu historia sea divina. Tenemos que disfrutar, vamos a morir mañana. Animémonos a reír, a sentir, a cambiar. Siempre hace bien, zambalé, zambalé. Siempre hace bien, zambalé. Nuevo plan prepago de sepelios Prenecesidad de Bonacorsi. Seguros de personas. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Bahía conduce. La seguridad vial la hacemos entre todos siempre. La responsabilidad es tuya. Maneja con cuidado. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Este año, con prevención, podemos ganarle a la gripe A. Vacunate en la unidad sanitaria de tu barrio. Y ante cualquier síntoma, consulta con tu médico y nunca te automediques. Honorable Consejo Deliberante. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Farmacia Busilachi, una farmacia con todo. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi. Todo lo que podés pedir de una farmacia. Lainez y Parera. ¡Grande Radagast! Esto es lo que la gente quiere. Quiere alegría, quiere diversión, ¿qué quiere qué? Tu hija sabe cómo manejas. Vení, ¿te llevo una vuelta en auto? Ah, pero yo me pongo el cinturón de seguridad, ¿eh? No, deja, vamos. Mis hijas nunca los usan. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAO Argentina. Una empresa donde la seguridad es lo primero. Me encanta llegar y verlo renovado. Disfrutar de la comodidad en todos los sectores. Y además, la posibilidad de ganar, que siempre está. En el bingo se respiran aires de cambio. Vení, comprobalo. Hoy te toca a vos. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños, ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. El ciclo cultural Profértil acerca el arte a la gente, promoviendo actividades que estimulan y enriquecen los sentidos. Profértil, junto a las expresiones culturales en nuestra ciudad. Moreno, más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona, generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. Disque ya, sin cargo, teletaxi a su servicio, 0800-999-2112. Walking down the streets in the wonderful night,
Was not the moonlight who made it shine. See the forward lights, show me the way. Tell me what you want, I tell you what to say. Walking down the streets in the wonderful night. Was not the moonlight who made it shine. Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Tenemos llamados. Eduardo del Pacífico dice que tenés que hacer una unidad básica. Mira, bueno. Mirá, Eduardo. Margarita de Universitario, el papá de Peri es integrante de la comisión directiva del Colegio de Abogados y amigo y ex socio del fiscal general adjunto Julián Martínez. Es importante que los bahienses entiendan lo que pasa en la ciudad, dice. Seguimos a hablar del tema Osorio. Lito de Pedro Pico, mira, un mensaje más que nada para vos. Se considera un privilegiado por tener los periodistas que tenemos. Quiroga hablando y González escuchando. Son los mejores de Bahía. ¿Ves que te escuché? Muchas gracias. Juan Carlos de Patagonia, caso Osorio, es una vergüenza. La doctora Escabarda, la fiscal, ¿esto es justicia? ¿Puede dormir en paz? Se pregunta. Deberías imitarme. Olga de Villamitre, agradezco las palabras de Quiroga. Es que es lo que yo pienso y me gustaría expresarme como él. Romina del Centro, caso Osorio, una vez más se demostró que la justicia es para los acomodados y los ricos. Bueno, Claudio de White, dice Monzó, ¿en qué quedó el tema de los pescadores de White? Se fue. Francisco del Barrio Mapuche felicita por el programa y dice, somos los únicos que vamos para adelante. Los taxistas del Hospital Municipal, dice de paso, salen en contramano por Vicente López. Yo no hablé, me ligué los elogios hoy, ¿viste? Eso es lo que tenía que hacer, callate la boca. Está bueno. Recordamos el televoto de esta noche. La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y su obra social, Ospedic, siempre presente en defensa de los derechos del trabajador y su familia. Ahí lo tenés. Televoto, homicidios culposos. ¿Está de acuerdo con el arresto domiciliario de los conductores culpables? Sí, 451-5802, no 451-5803. Claro, porque es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, con Fraga pasó eso, fue condenado, estuvo en comisaría y después finalmente pidió el arresto domiciliario y hoy lo está cumpliendo en su casa. Y el caso Peri, el que se habla acá y a lo mejor alguien desprevenido no está muy al tanto, es el que manejaba... El caso Osorio. Bueno, claro, sí, Peri es el que manejaba el auto que mató a Tomás el año pasado. Y para él se está pergeñando un juicio abreviado, que es una alternativa que hay entre las partes. La fiscal, que es la que acusa, es la que defiende la vindicta pública, la fiscal y el abogado defensor del imputado acuerdan un juicio abreviado que ahora debe autorizar o convalidar la justicia de garantías. Con una determinada cantidad de años. Pero poco, consideran algunos 3 años en suspenso, es decir, ni siquiera arresto domiciliario, y 6 de inhabilitación para conducir. Y los papás de Tomás, que están acá, Rubén y Mariana, de psicólogos de profesión, que mantuvieron un perfil bajísimo desde el momento de la tragedia hasta ahora, como que esto no les ha caído del todo bien, ¿no? No, desde ya que fue un revés muy duro para nosotros, nos angustió mucho, nos dividió mucho, no esperábamos, nosotros cuando el abogado el día 8, el jueves 8 nos cita, pensábamos que ya había una fecha para juicio oral y público. Esa era la expectativa. Para un juicio. Esa era la expectativa, ya que había elementos probatorios de sobra, como el tema de la alcoholemia, que tenía más de 1 gramo en sangre, el tema de la velocidad, que hicimos una pericia de parte porque no estaba en la causa, de 60 a 80, o sea que más del doble. Como el juez no pidió, el fiscal no pidió una pericia de... No la pidió, la pedimos nosotros, y no solamente la pedimos nosotros, sino que se negó. ¿Quién se negó? La fiscal Escabarda. Y al negarse, por eso tuvimos que acudir al fiscal Fernández. Fernández, cuando estuvimos... ¿El dosaje alcohólico cuánto era? ¿Más de 1? Más de 1 gramo en sangre. El límite es 0,50. Sí. Es el doble menos del 0,50. Así que manejaba alcoholizado. Totalmente alcoholizado, a alta velocidad, 60-80, según la pericia que hicimos nosotros. Y no solamente eso, sino que mató a mi hijo, atropelló a los otros 2 chicos y se dio la fuga. Yo no sé si ustedes, hablando con abogados, hablaron de lo que se conoce como dolo eventual. Sí. ¿No? El dolo eventual es, si nosotros picamos en el centro de Bahía Blanca, sabemos que podemos cometer un homicidio culposo. ¿Sí? Sería algo intermedio entre homicidio, un homicidio simple o un homicicio culposo. ¿Esto no pudo entrar en la causa? ¿No se pudo probar? Yo creo que daba todo para eso, para o un dolo algo eventual más que culposo. Pero, digamos, siguiendo, digamos, ustedes mencionaban el perfil bajo que nosotros tuvimos al principio. Nosotros estábamos esperanzados en la justicia hasta ahora.
Entonces dijimos, dejemos a la justicia actuar, empezamos a tener algunos tropiezos y algunas dudas. Yo era la primera vez que estaba en manos de abogados y demás, cuando, por ejemplo, la jueza no nos citaba, o cuando, por ejemplo, habíamos pedido al principio que la grabación del 911 se había negado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Después la pericia, ¿cómo no hay una pericia mecánica para determinar la velocidad? Decían que los... Eso es rarísimo. Rarísimo, que no. Es lo primero que se hace. Entonces, ahí ya empezamos a desconfiar, ahí fuimos a hablar con el fiscal Fernández hace un tiempo y dijimos que no estábamos siendo representados por la jueza Escabarda y que nos daba la sensación que esto iba a seguir así. Pero bueno, seguimos. Porque en las fuentes de la Fiscalía han dicho, y no es necesario citarlos. Yo recuerdo cuando el doble crimen de María Victoria y Horacio, que es otra cosa diferente, pero el vínculo estrecho que había entre la familia de las víctimas y los fiscales Dampero y Lorenzo, que fueron los que se ocuparon del caso, era imposible soslayar la relación. Es el Ministerio Público. O en el caso los damnificados. En el caso Luca y María. También. Nosotros estuvimos ahí, se veía la relación del fiscal realmente como una que estaba defendiendo. ¿Y ustedes notaban que con ustedes era distinto? No, nosotros no lo conocemos, yo nunca no nos conozco citó. la cara. Pero ¿y por qué? Porque el padre del menor de Peri es abogado, por eso, porque hay algún vínculo, porque lo conocen, porque han operado. Lo que sí sabemos es que Peri tiene un fiscal. Nosotros no tenemos fiscal. Pero Peri no puede tener fiscal. Peri puede tener un abogado defensor. Y fiscal aparte. Porque el hijo es imputado. Ahora, cuando ustedes dicen queremos el juicio oral, ¿la expectativa cuál es? ¿Venganza? ¿Una pena extrema? ¿Cuál es la Que haya debate. Que se dirima esta cuestión de que esto no fue un accidente de tránsito, sino que fue un hecho de tránsito. Que Peri subió borracho al auto, que picó al doble de la velocidad en su barrio, porque vive ahí, sabe que confluyen los chicos al parador. Que esa hora salen y que andan. Que van caminando por la calle todo el mundo. Eso que decíamos del dolo eventual. Eso decíamos. La venda en los ojos, que dice Zaffaroni. Sí. Zaffaroni, que es el inventor del dolo eventual, dice que es como alguien que cruza las Boca Calle en un auto con una venda en los ojos. No quiere matar a nadie. Pero en la eventualidad, digo, no solamente eso, sino que se escapó. Hasta que el testigo, que consta en la causa, le cruza el patrullero. ¿Hizo abandono de personas? Hizo abandono de personas. Con 2 chicos lastimados que no sé cómo estaban, pobrecitos ahora, pero... Eran 3. Eran 3, no sabía. Eran 3. No sabía lo que había pasado. Bueno, aparentemente aparece solo Tomás hoy. ¿Qué pasó con Marconi y Nilos? ¿Cómo? Porque por oficio estaban. Y tuvieron en la lesiones causa. graves por el tiempo de recuperación. ¿Que no están en la causa? No están en la causa. No, desaparecieron. Pero no puede ser eso. Bueno, eso es lo que a nosotros nos indignó y nos llevó a los medios, porque digo, no puede ser que dicen ustedes, es lo que tenemos, te digo, de una parte importantísima de la Pero sociedad. eran lesiones graves. Sí, eran lesiones y estaban ¿Y la en justicia causa. no hubo una instrucción para lesiones graves? Marconi, ¿La policía qué hizo? ¿Marconi qué? Marconi perdió la memoria. Uno de los chicos que iba con Tommy, Lucho Marconi, perdió la memoria, tuvo amnésico. Cuando lo citaron a declarar, la fiscal no pudo ir a declarar por un tiempo y cuando fue a declarar, declaró nada porque... ¿Ustedes hablan con los padres de Marconi? ¿Hablaron? No, jamás. Jamás. Pero se borraron. Se borraron también. Tanto el padre de Niro como el padre de Marconi. ¿Y qué sugiere usted con eso? Es raro. Que ellos se hayan borrado, no instaron penalmente, es cosa de ellos. Ahora, que la fiscal haya sacado, los haya excluido. Pero que eso no se trata de una cuestión voluntaria de la familia, ¿no? Claro. No tenés que denunciar una lesión grave. Ahí automáticamente la justicia tiene que investigar. Exactamente. Vos no tenés que denunciarla. No es un delito de acción ¿Ustedes privada. con la familia Peri han tenido algún vínculo, algún contacto, alguna No, relación? se quiso acercar Peri cuando recién pasó por un familiar mío que es conocido de él y por supuesto que en esos momentos no queríamos saber nada, ni queremos saber nada, por supuesto. ¿Y ustedes han escuchado la versión de que el chico maneja? Sí, escuchamos la versión de amigos de Tommy, que maneja con mucha bronca, porque digamos la sociedad dice no puede ser que no pase nada, que me parece que esto es justamente la tendencia con estas fiscales. Acá no pasó nada. En realidad no tiene una condena, digo, en todo caso
legalmente podría manejar, lo que no se entiende desde otra perspectiva. Hay una ¿no? cuestión moral y Claro, ética ahí acá son, en juego. claro. Incluso también de la jueza Cabarda, porque hoy estuvieron del Ministerio de Justicia, el abogado Palacios, hablar con nosotros, y nosotros le preguntamos, ¿esto se puede hacer? Y él nos decía, lamentablemente los códigos procesales y penales están más apuntando, digamos, a los victimarios que a la víctima. Por eso existe ayuda a la víctima. Uno dice, ¿cómo puede ser si los jueces dependen del Estado tenga que ver ayuda a la víctima? Dice, porque, digamos, los códigos procesales lamentablemente están siempre apuntando al victimario. ¿Ustedes se arrepienten de no haber hecho un poco más de ruido al principio? Y hoy, digamos, no sé si se lo plantearon, lo discutieron, o el dolor porque el dolor me imagino que los inmovilizó. Nosotros estamos en duelo, por supuesto, y en nuestra privacidad, en nuestra intimidad, con nuestra familia, y lo que menos nos esperábamos es tener que venir a los medios. Pensábamos a mí me pareció en la muy... justicia. Nuestros abogados también creían en la justicia, digamos, y hasta el 8 que nos llamó nuestro abogado pensábamos que, es más, la fiscal Escabarda había elevado la causa a juicio. Ella misma. Sí. ¿Y después vino el acuerdo? Y después vino el acuerdo. Ese es el acuerdo, o sea, a ver, acuerdo que nosotros no notificaron. Ni notificaron. El abogado fue a revisar la causa y se encontró con que justo venía el fin de semana largo, viene la feria judicial. ¿Ahí no estuvo uno de los chicos lastimados? Perdón. No. Es en la marcha de ayer estuvieron... Sí. En realidad no hubo mucha difusión porque era algo muy rápido. Están los amigos del barrio, los que están tramitando la ordenanza, que estuvieron trabajando siempre. A mí me pareció muy bueno en el Facebook que ha hecho la nena de ustedes. Sí. Emilia tiene 13 años. Bueno, y además los chicos que participan, ninguno con reclamos desaforados, simplemente la necesidad, el deseo íntimo de que sea justo lo que pase. ¿Ustedes se acuerdan de la marcha primera que hubo tantos chicos? Eran chicos pidiendo justicia, eran chicos de la edad de mi hijo. Y hoy en el Facebook también me escribió una profesora, escribieron varias profesoras, diciendo justamente que ya dan varias escuelas, de amigos de Tommy, de colegas, que quieren una marcha. Dice, una marcha, a mí me llama la atención porque es pacífica. O sea, no es escrache, no es violencia, es que esto, digamos, justamente no quede como que pasó nada. Acá pasó algo, pasaron por arriba a Tommy, ¿sí? Hoy Tommy no está con nosotros. Y la idea es pasarnos por arriba a nosotros, obvio. También. Evitar este debate. Acá el fiscal Long una vez dijo, en Bahía Blanca hay dos justicias, una para ricos, otra para pobres. Sí. Yo no me voy a meter en el patrimonio de ustedes, pero no sé si podemos hablar de influyentes y de ciudadanos comunes. A ver, hay dos tipos de justicia también. Cuando a nosotros nos pasa, lo que nos pasó esta tragedia, este sinsentido, a los pocos días vamos a hablar con el fiscal Marra. El fiscal Marra nos los dice esto. Dice, la cárcel no es para los chicos que van a la universidad. Es para los chicos que no tienen para comer, que no tienen... Sí, la población carcelaria son pobres. Está bien, bueno. Esto es lo que pero se piensa. entonces, cuando nosotros acudimos al fiscal Fernández y le decimos, mire fiscal, Escabarda no nos representa. Ella lee de otra manera, esto lo lee como un accidente de tránsito y para nosotros no fue un accidente, hay una otra responsabilidad diferente. Digamos, entonces lo que le planteamos es el debate oral y público en el ámbito propicio para discernir todo eso. Es un acto simbólico, y digamos, ¿no? Es decir... y si es dolo eventual o es homicidio culposo, digo, si sale eso, no importa, pero la cuestión es el debate. Sentar a Peri en el banquillo de los acusados, digo, donde tiene que estar. Ahora, llegar a un acuerdo en un juicio abreviado, donde en la instrucción sumarial, o en el sumario, mejor dicho, no se tiene en cuenta una pericia mecánica, o no se pidió, no se solicitó una pericia mecánica, me parece que es un contrasentido. Hasta aún tratando de un accidente. Lo primero que se hace cuando hay un accidente es un peritaje y saber a cuánto iba. No se podía determinar. Yo tengo la fotocopia de la causa, no tengo problema en acercársela en un momento como particular damnificado. No se pudo determinar porque no tenemos no sé qué aparatología, que es una vergüenza. Digo, ¿qué hace la gente que no puede pagar una pericia de parte, por ejemplo? Y hoy me llamó justamente una mamá de un caso igual al de Tommy hace 9 años. La llamaron un sábado a la tarde, un abogado y la fiscal. Le dijeron, tal juicio abreviado. Chao. Y así terminó. Ya está, no hay vuelta atrás. Notifíquese. Me dio el nombre, me dio el teléfono, me dice, estoy enferma,
estoy enferma. ¿Cómo se lee eso? No pude cobrar, escondieron el auto, alguien de mucho medio económico también que estaba picando. Bueno, esta mamá dice, no sabes lo que me costó llamarte, porque dice, estoy como si hubiera pasado ahora. Rubén, un último minuto, medio minuto para, no sé, es cumplir con la memoria del chico también, esto de Tommy. Seguro. Seguir es una deuda, sí. Es lucha. eso, no es otra cosa. No es otra cosa que eso. Lo sienten, ¿cómo se percibe una ausencia que se produjo de este modo tan horrible? Dolor. Muchísimo dolor. Gracias por la visita, ojalá que esta divulgación sirva para que yo creo que sí, se extremen los recaudos y la justicia sea tal. Yo creo que sí, que gracias a todos, porque yo creo que es la única manera. Vamos a la última pausa. Y al fiscal Fernández, ¿no? Que es el jefe de los fiscales, ¿no? Que me parece que él debería luchar con su preparación, porque tiene una gran preparación académica, debería luchar para que la justicia en Bahía Blanca sea igual para todos. Para todos. No haya ricos ni pobres, influyentes, conocidos, abogados o ciudadanos comunes. Porque nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Nos puede pasar a nosotros. Por ahí, si forman parte de ese establishment, se sentirán más cómodos. Porque pensarán que tienen más posibilidades de tener buena justicia. Hay una frase pero que nos puede pasar a todos, ¿eh? Siempre uno habla de ellos, ¿no? Y sí, nos puede puede pasar. Cuando ellos terminamos siendo nosotros. Sí, ustedes no imaginaban pasar por esto. Nadie se imagina pasar por esto. Ni imaginábamos. En principio, a mi hijo yo le dije, no te voy a dar el auto hasta que seas responsable ese mismo día. El viejo, me das el auto, no, porque vos no podés manejar hasta que no seas responsable de tus actos. No vas a tener el auto. Bueno, el que mató a su hijo, hoy maneja. Sí. Y le dieron el auto sabiendo que tomaba un auto caro, no era un 4L o un Citroën. No se le salió una rueda. Sí, hay que pensar. No iba a 20. Tenía antecedentes que consumía alcohol. Gracias de nuevo. Gracias. Suerte, nos vamos a una pausa. Sí, Néstor Pitrola del Partido Obrero, una visión desde la izquierda. Empezá y terminá la universidad en Bahía Blanca. Abogacía, contador público, martillero, recursos humanos, administración. Universidad Empresarial Siglo XXI. Formando líderes. Informate en www.21.edu.ar o llamándonos al 0810-555-0202. O'Higgins 312, teléfono 455-4666, Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Cerrá la camilla mientras te lavas las manos y la cara. Podemos ahorrar hasta 12 botellas de agua por minuto. Cuida cada gota de agua. Cuidar el agua es cuidar la vida. Usá lo justo. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. La mediación es un recurso ágil, eficaz y económico, basado en el diálogo y la negociación entre las partes, que permite solucionar conflictos laborales, familiares y comerciales. Gracias al consejo de mi escribano, me convencí de que hablando se puede llegar a la mejor solución. Consulte a su escribano, su asesor de confianza. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Farmacia Busilachi, una farmacia con todo. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi. Todo lo que podés pedir de una farmacia. Lainez y Parera. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados Provincia Buenos Aires. Cooperativa Ángel G. Borlengui, de trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Me encanta llegar y verlo renovado. Disfrutar de la comodidad en todos los sectores. Y además, la posibilidad de ganar, que siempre está. En el bingo se respiran aires de cambio. Vení, comprobalo. Hoy te toca a vos.
El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños, ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino, Celarrayán 2207. Instituto de Alergia e Inmunología del Sur. Atendido por médicos especialistas, miembros de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, de la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología del Sur y de Interasma. 25 de mayo 44. Ozono, calidad de vida. Ozono, Vieites y Olvich. Moreno, más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona, generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. Motor Ibitec 1.5 litros, 120 caballos y 16 válvulas. Caja automática secuencial de 5 velocidades con control al volante. New Honda Fit 09. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Te cuento un par de cosas. Sí, rápido. dale. Cuarto Festival de Música al Atardecer en el Escorial, en España, en el patio de Carruaje, va a dirigir el maestro Cerón, de Bahía, mexicano. Viernes 23 de julio va a dirigir a la Orquesta de la Radio y Televisión Española en un concierto conmemorativo de la independencia de los países latinoamericanos. Estalla silencio. Esto va a ser el sábado a las 3 de la tarde en el Teatro Municipal. El Ramo del Aire, Teatro de Calle de Neuquén, viene a hacer esta apuesta, que es una especie de primer paso con vistas a los juicios que por los crímenes de lesa humanidad en el Comando Quinto Cuerpo. Hay una decena larga de imputados, ya conformaron el tribunal, Velázquez, Torterola y Crom, que es de afuera. Y esta apuesta teatral tiene que ver justamente con el silencio y que hay que hacerlo estallar con la justicia. No pude contarlo porque no tuvimos tiempo, lo vamos a hablar la semana que viene. Cuidado con los que tienen teléfono celular y reciben un mensaje diciéndole que ganó un LCD de 42 pulgadas y un premio sorpresa, porque cuando llaman dicen que se ganaron un auto y le comen el monedero. Lo explicamos la semana que viene. Dos cositas más. La película El nombre de las flores, la historia que hicieron sobre la vida de Margarita Fioriti en la búsqueda de sus padres desaparecidos acá en Bahía, la están dando en el Festival de Cine del Mar de Punta del Este durante esta semana. El viernes, 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura se presenta un libro de poesías de Alicia Parnoy, Venganza de la Manzana. Dale. Y pasado mañana jueves a las 8 de la noche en el Tablado, Chiclana 453, se va a presentar la película ESMA, Memorias de la Resistencia. Decilo en Canal 7 eso. También, ¿Qué pero tal? en todos lados ¿Cómo le va? Buenas noches. La gente debe enterarse. ¿Cómo le va? La gente dice que Kirchner van a ganar, ahora hay una idea de que van a seguir. Monzó dijo, no sé si lo escuchó, que estuvo reunido con Kirchner y dijo que a partir del 2014 la Argentina va a ver reducida su deuda externa al 15% del PBI. ¿Lo escuchó? Sí, escuché. ¿Pagándola? Escuché el cuento ese, claro. ¿Cómo el cuento? Con jubilados que no tienen, no digamos el 82, que tienen el 30% de lo que aportaron toda su vida. Y el 30% de la canasta mínima de un jubilado, que fue calculada el otro día por la Defensoría del Pueblo en 2.000 pesos. Dicen que no hay recursos para pagarle ni siquiera el 82. Claro, estamos pagando con desigualdad social, con sacrificio, con hambre, con una educación que se cae. Yo creo que la descomposición kirchnerista no para. Es un cuento esto de la recomposición. No para. Usted ve que han tenido una crisis de gabinete. Los sindicalistas del kirchnerismo están sufriendo en el movimiento obrero el repudio de sus bases, porque están firmando convenios a la baja respecto de una inflación real. En términos reales. Que nominalmente realmente no vale, todo el vale. tiempo, que no son nada, cuotitas, que van por detrás. Estamos sufriendo un ajuste por inflación en la Argentina. La presidenta se va a pasear por el mundo a decir que acá no discutimos ajuste. Parece Elisa Pero Carrió. acá los tenemos. Acá los tenemos. Parece Elisa Carrió, parece el discurso de gran parte de la derecha. Nunca la vi a Elisa Carrió ubicarse desde las organizaciones obreras. Hay que decir que la derecha ha tenido una agenda hasta el 82%, una agenda que no le interesó a nadie. Porque era la agenda de que Argentina vuelva a los mercados de capitales. Kirchner lo hizo, volvió al canje de deuda. Entre otras cosas, no hay plata para los jubilados por el problema de la deuda externa. Y ahora han incluido en el presupuesto del año que viene la deuda con el Club de París.
Sobre eso Carrió no dice nada, ni Pratgay tampoco, porque han sido partidarios siempre, pagadores seriales. ¿Dónde pasa de lo deuda contrario? ¿En qué externa. país pasa lo contrario hoy en día? No, en ninguna parte. Bueno, el mundo no está muy bien. Lo que tenemos a la vista, justamente, es que la crisis mundial capitalista que está en el capital, en los bancos, que no prestan para comercio, para industria, para desarrollo de los pueblos, sino que prestan para la especulación financiera, es decir, un capital parasitario, ahora están quebrando a los estados. Los estados que salieron a rescatar los bancos ahora están quebrados. Eso es Grecia, eso es España, eso es Portugal, eso es Irlanda. Es lo que abarca toda Europa. Los propios Estados Unidos tienen una deuda externa impagable. Pero entonces a los que no va a voltear acá, el mundo. Acá no. Acá hay un tema que Argentina, O la crisis mundial. Argentina hay que prepararla para la crisis mundial. Y no andarse ufanando cuando volvemos al mercado de capitales para ir a enjugar las quiebras de esos bancos que no los levanta nadie. Los tenemos que levantar nosotros. Ahora, los Pitrón, argentinos, imagínese usted, ¿no? usted 2000... Entonces, es al revés, hay que preparar a la Argentina, con autonomía nacional, un control de cambio, recuperar el resorte de la banca, no seguir Bueno, con el gobierno, reforma financiera, el gobierno tuvo una lucha ahí con el tema de no pago de la deuda externa, no hay reforma financiera que no sea cortar con la deuda externa la hemos pagado 3 veces. Entonces el Partido Obrero ha fijado clara posición. Toda la crisis política del año pasado, entre la oposición parlamentaria y el gobierno, hay algo que nadie dijo, que es no pagar la deuda externa. Ahora, si la Argentina en las próximas 2 cosechas produce 50, 55 millones de toneladas de soja, ¿quién lo para al gobierno con semejante caja fiscal? Con semejante ingreso. Esa es la ilusión que hay. Primero... Pero hoy, este año hubo 50 Este millones. año los hubo, todo lo demás se está vendiendo, bueno, ya hay un lío con el aceite de soja, es decir, la crisis comercial, así como la inflación es una muestra de un aspecto... Hay inflación en Argentina, está claro. Una enorme inflación, por eso los trabajadores hemos luchado desde abajo para tener aumento del 35%, que es la bandera que impusimos en la paritaria. Pero después van a decir que es inflación de costo y que hay que indexar todo. Voy a lo siguiente, lo de la soja, también hay que verlo porque más temprano que tarde va a venir la política en Europa es deflacionaria. Sí. Y Europa es el principal mercado mundial de los exportadores de todo orden, de los chinos, también es un gran mercado. Así que va a caer mundial. la demanda. Claro, va a caer la demanda, se abre paso un proceso de recesión, de deflación, de quiebras, y Argentina no va a estar afuera de eso. Es una tontería, es un desconcepto. Pero nosotros el año de pasado... Kirchner, que Argentina va a estar afuera de la crisis mundial. Bueno, hasta ahora nosotros este año, sí, pero el año pasado tuvimos estancamiento con inflación, Totalmente. Está inflación. Una caída estimada en el 3-4% del Producto Bruto con inflación. Exacto. Es decir, que bailamos con la peor. Usted planteó un escenario catastrófico que no pareciera que fuera la general. No, pero eso es objetivo, Carlos. Si hubo inflación y estancamiento. También es objetivo que hay récord de venta de autos nuevos, récord de venta de autos usados. Correcto. Que hay 2.400.000 jubilados más. Bueno, que las AFJP se les terminó el negocio del 30% de los aportes de los trabajadores activos como su gran negocio. Pero tampoco es eso para pagar el 82%. Ahí mezclamos unas cuantas cosas. Bueno, pero es parte de la realidad de catástrofe que usted plantea, que no es tan general. La catástrofe capitalista es mundial. Bueno, sí. Y Argentina el año pasado la vivió de una manera, ahora la estamos viviendo de otra. Hubo un ingreso de capitales a los países emergentes especulativos, pero que superó un poquito la cosa, el aumento del precio de la soja. Hay algunas variables, pero también en el mundo están discutiendo hoy que la crisis viene en W, como fue la crisis del 30, y no le quepa ninguna duda que por la característica, porque no se ha sancionado la crisis, los bancos siguen con los activos tóxicos, los países están con deuda fiscal, sigue estando en la España, hipoteca en España, en Estados Unidos y todo lo demás, siguen igual que antes, es decir, la crisis todavía no se ha sancionado con el proceso de quiebra. Una empresa cuando quiebra hay una ley de quiebra, tiene que quebrar. Es un agujero están rescatando, sin borde, un agujero claro, sin borde. ellos están rescatando a través de los estados y eso lo pagamos todos en el mundo. Ahora fíjese, cuando se Argentina quitaba no va a ser en gran extraña parte... eso. Sobre las AFJP, Claro. hemos sido nosotros contrarios a la privatización de la jubilación desde el año 94. Sí. El Partido Obrero sacó un folleto que se llamaba La Bolsa o la Vida. Está bien, pero porque los fondos jubilatorios iban a la bolsa de pero valores. se restatizó ahora, ¿no se restatizó? Se en otro restatizó momento. y Ahora apoyamos se que se restatice, pero la plata está siendo usada no para los jubilados. Tenemos fideicomisos, el 50% del Fondo de Sustentabilidad o más está en deuda pública,
si usted lo va a realizar al mercado, ese fondo de 150.000 millones no vale ni 70 o 80.000, porque eso es lo que valen los títulos, son papeles. Es decir, hay plata en la bolsa de valores. El otro día la Unión Industrial y unos cuantos se reunieron, estaban preocupados de que por el 82 el ANSES venda las tenencias en acciones y se caigan los precios de sus empresas. Es decir, está toda la plata... Y que el ANSES tiene plata en acciones en varias empresas argentinas. Lógico, en deuda pública, fideicomiso, ayuda a la General Motors, a la Ford, a la Peugeot. No queremos la plata de los jubilados para eso. Apoyamos integralmente lo del 82, pero creo que nos vamos a tener que movilizar. Vamos a tener que luchar los trabajadores y movilizar todo el pueblo argentino. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿El televoto? El televoto. Como terminó, la pregunta era si le parecía bien que los accidentes de tránsito, los culpables, los hechos de tránsito con muertes, los culpables vayan presos a la casa en el mejor de los casos. Presenta el resultado del televoto. Elásticos Bahía, tren delantero, soldaduras eléctricas, nacionales e importados. Elásticos Bahía, compromiso al servicio de su vehículo. Thompson 1340. Musumeci, taller de carpintería, bajomesadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería, Drago 976. La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y su obra social, OSPEDIC, siempre presente en defensa de los derechos del trabajador y su familia. ¿Qué resultado? Curarse en salud se llama eso, mirá. Contrariamente a lo esperado, 68,6 dice que sí, que está bien que quien mata a alguien por imprudencia en el tránsito quede preso en la casa. El 31,4 le parece que... Quede preso en la casa. Curarse en salud. Y por las dudas, si mato a alguien, prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Hasta el martes que viene, nos escuchamos 6:30 por 102.3 Radio Paligüe, el martes que viene acá como de costumbre, y estamos en www.sabervertv.com.ar. Te hablaste todo. Buenas noches.